Los asistentes. Difícilmente un grupo mediúmnico dejará de ser frecuentado por personas que desean asistir a sus trabajos. Unos por mera curiosidad, otros en la esperanza de dejarse convencer, o de mantenerse en su vanidosa y tonta incredulidad, otros en la expectativa de una cura, sean de males orgánicos, sean de desarmonías espirituales, como la obsesión, estados de angustia o de desesperación, ante la partida de personas queridas. Los motivos son muchos, ciertamente relevantes, y a nosotros, espíritas, cuesta negar pedidos de ayuda a personas que, muchas veces, no son muy queridos. Lo cierto, con todo, es que no estaremos negando ayuda simplemente por no estar de acuerdo con el eventual comparecimiento de alguien a los trabajos del grupo. Sabemos que esta reserva es quebrada, con frecuencia, en muchos grupos, en cuanto otros adoptan la práctica de abrir sus puertas, con carácter permanente, sea a un público reducido y seleccionado, sea a cualquier persona que se presente. En mi opinión, solamente en casos excepcionales, se justifica la presencia de personas extrañas al grupo, en los trabajos de desobsesión. Bajo condiciones normales, ella no es necesaria a la tarea que nos incumbe, junto a los obsesados que buscan el socorro de un grupo mediúmnico. Además de innecesaria, la presencia de personas perturbadas, en el ambiente donde se desarrolla el trabajo mediúmnico, puede provocar incidentes y dificultades insuperables. Sé que algunos dirigentes de grupo objetarán a ese radicalismo. Juzgo, con todo, que, como regla general, debe ser preservada la intimidad del trabajo mediúmnico. Es preferible pecar por exceso de rigor, que arriesgarse a poner en peligro la armonía y la seguridad de las tareas. En casos excepcionales, grupos que cuenten con excelente cobertura espiritual podrán admitir esa práctica, mas, es bueno repetir, no como norma de procedimiento. El grupo puede perfectamente asistir a los compañeros encarnados bajo las pruebas de la obsesión, sin introducirlos en su ambiente de trabajo. No es la presencia física de ellos, junto al grupo, que va a facultar o facilitar la tarea. Al contrario, esa presencia puede causar considerables trastornos. Los benefactores espirituales disponen de recursos más seguros y eficaces para eso, no habiendo necesidad de correr riesgos indebidos. Así, a no ser que los responsables espirituales por el trabajo recomienden taxativamente la presencia de la persona en el ambiente en que se realizan las sesiones, eso debe ser formalmente evitado. Aunque aquellos que solicitan nuestra ayuda interpreten la negativa como falta de caridad, o ausencia de espíritu de colaboración, sabemos que no es así. Tampoco se torna necesario proceder a los pormenores explicativos y justificativos de esa actitud. Basta decir al interesado que no es necesaria su presencia física, para que el trabajo sea hecho. Y es lo mismo, en la inmensa mayoría de los casos. Por lo menos esa es la experiencia que he tenido, en varios años de práctica. Lo que acontece es que personas bajo el dominio de obsesores implacables y vengativos, rencorosos y violentos, presentan invariablemente un componente mediúmnico, o sea, son también mediums, aunque no obstante desordenados, desajustados e ignorantes de sus facultades y posibilidades. En el libro En los dominios de la mediumnidad, narra André Luis el tratamiento de un caso de posesión. Hilario pregunta al instructor si debe considerar al doliente, de nombre Pedro, como medium, por la pasividad con que refleja el enemigo desencarnado. Será justo denominarlo así. Con todo, precisamos considerar que, antes de ser un medium en la acepción común del término, es un espíritu endeudado a redimirse. Y más adelante, en la página siguiente 76, de la 6 edición de la Federación Espírita Brasileña, por ese motivo compromisos del pasado, Pedro trae consigo aflictiva mediumnidad de prueba. Así, en la condición de medium desgobernado, y no integrado en el equipo que constituye el grupo que se preocupa de socorrerlo, el obsesado, o poseso, fácilmente introducirá en él un factor de perturbación y desequilibrio, que podrán traer serias complicaciones,
si el grupo no estuviera muy bien preparado para esa responsabilidad. En resumen, a mi modo ver, como regla general, el grupo mediúmnico no debe permitir la presencia de personas extrañas a sus tareas. Solamente en condiciones muy especiales, excepcionales incluso, deberá hacerlo, si dispusiera de cobertura y consentimiento expreso de los benefactores espirituales. Esos casos serán previamente seleccionados por los mentores del grupo, y no siempre conocemos las razones por las cuales así deciden. Puede ser que el tratamiento exija ciertos tipos conjugados de mediumnidad, o de otros recursos, de que el grupo no disponga en ese momento, como, por ejemplo, un número mayor de mediums, o un esclarecedor especial. Puede ser, también, que sea necesaria la presencia de determinada persona encarnada, con la cual desean poner al espíritu manifestante en contacto directo. Puede ser, aún, que no deseen, como un caso especial, interferir en el transcurrir normal del trabajo. O entonces, habría dificultad en atraer al espíritu a ser tratado, hasta el lugar donde habitualmente se realiza la sesión. En fin, hay siempre razones respetables, cuando un dirigente espiritual de nuestra confianza propone que el trabajo sea hecho aparte. Evidentemente, en esa hipótesis, la sesión exige tales cuidados que, obviamente, no podrían ser realizadas bajo las condiciones normales. En estos casos, los espíritus orientadores solicitarán una sesión especial, en día y hora previamente combinados, designando, también, quién debe participar de ella. Eso no quiere decir respecto a personas perturbadas, bajo el dominio de rencorosos obsesores o posesores. Mas, y aquellos que apenas desean asistir a los trabajos, deben ser admitidos. En mi opinión, no. No es que el grupo mediúmnico sea una sociedad secreta, cerrada, esotérica y misteriosa, mas, porque es de su esencia una actitud de recato, de sigilo, de discreción. El trabajo mediúmnico, especialmente el de desobsesión, no es para ser divulgado, ni exhibido, como espectáculo público. Hace algún tiempo, un amigo al que mucho respeto y admiro, por las nobles cualidades de carácter y cultura, comenzó a observar, en su propio hogar, la formación de un pequeño grupo mediúmnico. Sin ser espírita, más dotado de curiosidad intelectual y pragmatismo, pasó a asistir, a distancia, algunas sesiones, y a solicitar libros, para informarse del asunto. Al observar que los trabajos se encaminaban, como acontece con frecuencia, por el atendimiento a los sufrientes desencarnados, me hizo una pregunta perfectamente válida. ¿Usted no cree que existe ahí un problema ético bastante grave? Quería referirse, como explico más adelante, a las interferencias, voluntarias o involuntarias, del grupo, en problemas de otras personas, encarnadas o no, y al trato de las revelaciones de carácter íntimo, que ocurren en el caminar de los trabajos mediúmnicos. Es cierto, realmente, que el diálogo con los espíritus que se alzan en cobradores de faltas ajenas, traen revelaciones e informaciones que invaden la intimidad ajena. La pregunta, como dije, es válida, y el problema, antiquísimo. Volvamos, una vez más, a la experiencia y a la sabiduría de nuestro amado Pablo. Por el contrario, escribe él, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículos 24 y 25 si todos profetizan, y entra un infiel, o no iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Nota de pie. A lo que se desprende del texto, Pablo da el nombre de profeta al medium de incorporación o psicofónico. Fin. Nota de pie. Los secretos de su corazón serán descubiertos, y, postrado cara al suelo, adorará a Dios, confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Ya en aquellos tiempos pasados, por consiguiente, se daba el fenómeno de la indiscreción de espíritus osados, con relación a los secretos de la intimidad ajena. Pablo, en su pragmatismo, veía en el caso su aspecto positivo, o sea, el de llevar al incrédulo, que él llama de infiel, o no iniciado,
a la creencia y al conocimiento de la presencia de Dios entre los primitivos cristianos. Y esto es legítimo y provechoso, sin duda, porque muchos de los que se hallan más fuertemente atrincherados en sus descreencias y revueltas precisan de un impacto mayor para desalojarse de su comodismo o de su vanidad. No podemos, entre tanto, perder de vista el hecho de que la norma es el respeto a la intimidad ajena, con todas sus flaquezas, sus angustias, sus desengaños y sus errores, por más clamorosos que sean. Cuando, en el transcurrir del trabajo mediúmnico, surge una denuncia, o revelación, acerca de las flaquezas ajenas, esa información es recibida con reserva y, si es verdadera, con redoblado respeto y discreción. No es para ser proclamada, divulgada o comentada, no en la intimidad del equipo de trabajo. Todos nosotros estamos en posición vulnerable, con relación a esas impiadosas indiscreciones, que ponen a muestra aspectos de nuestra pobre persona, que desearíamos continuasen en secreto. Por eso, precisamos estar preparados para que tales revelaciones no nos cojan de sorpresa, y no nos alcancen de manera a desequilibrarnos. En una ocasión, en la desesperación angustiosa de herirme, un compañero, con poderosos recursos de hipnotizador, trajo a nuestro grupo el espíritu de un hermano mío, desencarnado recientemente, y aún en difíciles condiciones de desajuste en el mundo espiritual. O, tal vez, no lo había traído, mas apenas imaginado el episodio con estratagema, en la desesperada tentativa de desarmonizarme. Él decía que mi hermano estaba presente, bajo su dominio, y aparentemente dirigiéndose a él, decía, no intente escapar, que yo aprieto más el lazo. Y volviéndose para mí, a él le gustaba tomar unas, y a otras. ¿No es así? Gracias a Dios, no me dejé impresionar. Le di la razón. Sí, infelizmente, mi hermano se atormentó con el vicio del alcohol, probablemente bajo la influencia obsesiva de algún antiguo compañero, o víctima. Quién sabe si del mismo que ahora me lo traía. Felizmente, el ardid no produjo los resultados que él esperaba. La conversación se prolongó por mucho tiempo y extravasó para otras sesiones. El compañero acabó convenciéndose, gracias a Dios, y partió arrepentido y en llanto. De modo que, si el grupo está bien ajustado e integrado, todos se estiman y se respetan, no es la liviandad de un pobre espíritu, en estado de angustia, que ha de desequilibrarlo. Mas, si hay extraños en la sala, el problema se vuelve mucho más serio. Por otro lado, mismo abstrayendo esos casos más graves, no podemos ignorar que hay un clima de sintonía espiritual entre los que participan de trabajos mediúmnicos, tanto entre los encarnados como entre estos y los orientadores desencarnados. La introducción de un extraño causa cierto desajuste, que no siempre es posible corregir con facilidad y rapidez. Tuve, también, algunas experiencias en ese sentido. Por 2 veces rompimos, en un grupo mediúmnico, la regla que habíamos establecido, de no admitir personas extrañas a las tareas. No había problemas particularmente graves con esas personas, y ni las movía la simple curiosidad. En un caso, se trataba de un colega de trabajo de 2 de los miembros del grupo. Aunque no espírita, encaraba con simpatía nuestra doctrina. Su esposa desencarnara relativamente joven, y él estaba profundamente abatido. A instancias de uno de nuestros compañeros, resolvemos concordar con su comparecimiento a una de las sesiones semanales. Tal vez él alimentase la esperanza de una noticia acerca de la esposa, o, quién sabe, hasta una palabra de ella misma. Se sentó en una silla aparte, fuera del círculo que componía la mesa, y allá quedó, en silencio y en actitud respetuosa. En verdad, su presencia no impidió la realización de los trabajos de la noche, mas se realizaron dificultosamente. Había grandes espacios entre una manifestación y la siguiente, y parecía haber en el aire cierta disonancia, que no conseguimos vencer, y que causaba innegable obstrucción al flujo normal de las tareas de la noche. Es cierto que, conscientemente,
Él no contribuyó para dificultarnos el curso del trabajo, y eso no pasaría por nuestras mentes. Mas es evidente que su presencia desarregló cualquier cosa imponderable, y acarreó la necesidad de cuidados adicionales, por parte de nuestros benefactores, para que la sesión pudiese realizarse. Ese aspecto negativo se repitió, con las mismas características, en circunstancias semejantes, con una joven a quien concedimos permiso para asistir a los trabajos. Después de esas dos experiencias, volvimos a la rígida política de no admitir a nadie, a no ser los componentes regulares del equipo. Esa, por tanto, es la regla, impuesta por la disciplina y por la seguridad de la tarea.